nos digan información, asegúrense de que cuando hagan un comentario seleccionen a todo el mundo para que todo el mundo pueda ver sus mensajes. Tenemos mensajes para Erin y Rebeca. Con mucho gusto, utilicen la casilla de Q y A para preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias a UNICEF Lacro que nos ha brindado la interpretación al español. Y le damos la bienvenida a nuestra traductora Mitzi. Mitzi se va a volver una experta en esto. Si lo desean escuchar en español, seleccionen el idioma. Y tenemos una sesión bien interesante. Las grabaciones van a estar subidas pronto. Búsquenlas en nuestro sitio web. Pronto vamos a tener la última. Vamos a comenzar la sesión número 4 de esta clase maestra. Vamos a ver en este caso el mapeo de los puntos de apalancamiento en el desarrollo de la infancia temprana y los sistemas para guiar la estrategia. Así que vamos entonces rápidamente a presentar a nuestros colegas. Erin es la dueña de Erin de Leading Chain y tiene una actividad amplia que tiene que ver con los esfuerzos de cambio para promover los proyectos de equidad para niños y familias en el sector público, privado, fundaciones, organizaciones para promover el cambio, para la prevención adecuada en la acción, el cuidado, la colaboración y todo lo que estamos viendo aquí. Los marcos de cambio que han sido adoptados por las coaliciones, agencias gubernamentales y comunidades alrededor del mundo. Se especializa en los sistemas de la infancia temprana y la asistencia a las agencias gubernamentales y las coaliciones que trabajan con niños. Y ahora, Rebecca Romain es una estratega de políticas de Smart Start en Sudáfrica. Smart Start es un servicio, una plataforma de Sudáfrica en donde ella ha secundado como un asesor técnica senior en el área de educación y trabaja con organizaciones en estrategia con los hacedores de políticas por 15 años en Sudáfrica, con amplio conocimiento de las políticas de SD en las diferentes regiones, asistiendo a los gobernantes. También tengo que decirles que Rebecca es un miembro de nuestro sistema de trabajo, nuestro grupo de trabajo de los niños, y por eso nos ayuda mucho con el sistema que hemos hecho con el mapeo durante el último año. Así que quedan ustedes en buenas manos. Los voy a dejar con Erin. Hola a todos. Voy a comenzar enseguida porque tenemos muchas cosas bien interesantes para hablar hoy. Voy a comenzar con una historia. Bueno, había una vez un grupo de personas que se veían por primera vez y se dieron cuenta que había en una silla que tenía rueditas, que la ruedita tenía un ruido, le pusieron agua, pero el ruido se fue y fantástico, pero luego regresó el ruido, le pusieron más agua, pero se decían, lo que pasa es que tenemos que ponerle más agua. Y alguien notó algo diferente. Cada vez que la rueda suena, dicen, es que se está formando, y le ponen agua, se forma más óxido, entonces dicen, va a ser difícil, ¿qué hacemos? Entonces continuaron ese ciclo una y otra vez, hasta que así se veía ahora la rueda. Ustedes lo sabían. ¿Qué salió mal en ese proceso de resolver ese problema? Piensen un minuto. Principalmente en esta historia tenemos que las personas simplemente no sabían qué era lo que causaba el ruido de la llantita antes de poder buscar una solución. Como resultado, esa solución rápida tuvo consecuencias que realmente hizo que el problema fuera peor a lo largo del tiempo. Esta historia demuestra por qué es tan importante que cuando un problema se da, tenemos que tener una estrategia. Utilizaremos esta metáfora toda la clase. Vamos a aplicarlo al desarrollo de la infancia temprana. Hay diferentes declaraciones, como por ejemplo que cada chico, cada niño tiene que tener educación, cuidado, y tiene que vivir en forma saludable.
bien nutridos y feliz y que pueda aprender. Así que rápidamente voy a definir lo que quiero decir. El cuidado, la educación o cualquier programa de SD tiene que estar organizado, tiene que estar y que se refiere a los niños desde el nacimiento y la primera, y que tiene que ver con la estimulación en ambientes seguros, agentes que se encarguen de su cuidado con actividades apropiadas y que se dé un crecimiento y un cuidado no solamente adecuado, sino amable. Ese es un beneficio significativo para el desarrollo de la infancia temprana y la economía en general. Aquí está mi pregunta. ¿Qué es lo que está causando que esta ruedita de los programas de cuidado y educación de la infancia temprana sean accesibles y de calidad? ¿Por qué es que esta ruedita está, eh, tiene un ruidito? Utilicen el código QR que va a aparecer en la pantalla y voy a poner también un enlace en el chat que pueden utilizar, que les puedo pedir que busquen 3 formas diferentes que está haciendo que esta ruedita suene eh, en su región. Les voy a dar unos segunditos más para que puedan completar. Hay muchísimas cosas que se involucran en este tipo de programas. Hay algunas similitudes a una región en particular. Hay mucho que podemos pensar en este sentido. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos problemas que surgen, que estamos viendo aquí? Bueno, tenemos que resolverlos. Así que permítanme mostrarles un ciclo de la solución de problemas muy sencillo que vamos a utilizar el día de hoy para poder lidiar con estos problemas, como lo hemos puesto en la pantalla. Tiene que ver con el entendimiento de los ecosistemas y cómo afectan sus metas y resultados. Es el entendimiento de la estrategia y eso puede transformar y realambrar los sistemas para que podamos extender todos los sistemas que tenemos que ver. Las pruebas a estas estrategias y tener una retroalimentación rápida nos puede informar cómo podemos proceder, cómo escalar o cómo hacer cambios. Específicamente vamos a hablar acerca de cómo entender los ecosistemas para poder enfocar nuestra estrategia y hay 3 pasos para esto. El paso número 1 es establecer límites para poder entender, hacer preguntas sobre el sistema. El tercer paso es que la información y la estrategia pueda funcionar. Vamos a ver el paso 1. Un paso esencial de un ecosistema es definir límites. La definición de límites tiene que ver con los a niveles diferentes. Y Bob Williams tuvo una sesión esta mañana bastante más temprano, donde habló mucho acerca de los límites, así que por favor revísenlas si no existieron. Estas decisiones de límites, lo que incluye y lo que excluye y en qué se enfoca, tienen implicaciones éticas porque determinan cuáles son las perspectivas que son valiosas, que puede cambiar, que ha aprendido y eso es importante en una intervención. Así que un colaborador con el que yo estaba trabajando previamente, el cuidado de las familias, tenía que establecer algunos límites y era claro porque teníamos que elegir a cuántas familias vincular y algunas personas que tenían diferentes trabajos y también tenía que vincular a los vecinos porque decían que
los estándares de calidad y que solamente se debían elegir las configuraciones más formales. Piensen en las implicaciones de cada perspectiva de colaboración y sería su valor, lo que han aprendido, las intervenciones que van a suceder y finalmente cuáles son las familias que no se beneficiarían de las acciones. Así que finalmente se decidió incluir a los aspectos de las familias y los vecinos dentro de estos límites, porque también tiene que ver con el desarrollo de capacidades en el ecosistema y eso son los temas, un proceso de negociación que involucra muchas perspectivas donde tratamos de entender cuál es la. También hay muchas estrategias y metodologías que pueden entender acerca de establecer límites y que seguramente los tienen más ahora después de la sesión de Bob Williams. Así que asegúrense de revisarlo también. Tenemos que hacer preguntas. Bien, aquí hay una pregunta general que le pueden hacer a las personas para entender cómo se afecta el sistema. Pueden insertar específicos cuando se hace la pregunta y puede aclarar si cuáles son los grupos específicos que quiere priorizar. Entonces puede ser con el tema de la equidad, ese es un tema esencial. Entonces nosotros hacemos esta pregunta y seguramente van a tener muchísimas respuestas e información tal como vieron anteriormente que lo que surgió cuando les pedí que colocaran información en la burbuja. Hay información que tienen en las partes, en la parte más importante de su mente y diferentes condiciones. ¿Por qué? Porque se pueden hacer preguntas de seguimiento después de una pregunta como esta. Así que voy a compartir un marco con ustedes para que puedan seguir estas preguntas de seguimiento para saber cómo afectan los resultados. Describe diferentes tipos de puntos de apalancamiento que trabajan para afectar el resultado. Muchos habrán escuchado ya de los puntos de apalancamiento, de aprovechamiento, que son los que impulsan los cambios en los sistemas y ecosistemas. Lo vemos en diferentes sectores de su organización y fuera. Hablemos de esto por un segundo. La primera categoría son los paradigmas. Incluye las formas de pensar o las mentalidades que existen, las narrativas, las actitudes, los supuestos que las personas consideran y comparten. Muchas veces las personas piensan que esto es como simplemente cuidar a un niño en vez de pensar en una oportunidad importante de aprendizaje. Y eso cambia la mentalidad de los que hacen los políticos para adoptar métodos sistemáticos para adoptar el ICISI. Y luego tenemos en los paradigmas tenemos las metas. Las metas se ven como los objetivos, los propósitos que impulsan a las organizaciones y las iniciativas. Algunas organizaciones tienen metas que tienen que ver con la reducción de las disparidades de los resultados, que tienen que ver con niños y sus familias. Esas metas influencian lo que las organizaciones hacen y los tipos de las estrategias e intervenciones que realizan. La siguiente categoría es la estructura. El primer punto de apalancamiento es la toma de decisiones. Esa es cómo se toma decisiones, qué información se utiliza, qué información se incluye y se excluye del proceso de toma de decisiones. Así que, por ejemplo, muchas agencias no se vinculan en forma consistente, no utilizan o no involucran a las familias para la toma de decisiones y por eso muchas veces no se puede tomar en consideración el cumplimiento de sus necesidades. Luego están las políticas y las prácticas, regulaciones, estándares, procedimientos. Algunas eh, tienen límites con proveedores para que estos se puedan convertir en proveedores. Hay límites. También tenemos otros que tienen que ver con las conexiones. Esto tiene que ver con el flujo de información entre las personas y la organización. Así que, por ejemplo, la información sobre las mejores prácticas de Easy Easy, eso no solamente aborda lo que las personas necesitan, eh, si no se toma en consideración o si no se ha buscado esa información previamente. El otro elemento de son los elementos, son las componentes y la accesibilidad, como en Easy Easy, como el empleo
usualmente son los menos accesibles en los diferentes lugares y no aplican tal vez para los niños más pequeños. Otra parte de información son los recursos humanos, son personas, sus conocimientos, sus habilidades, cuánto personal de ICI tienes en el campo. También tienes otro aspecto que es el aspecto financiero, cómo se designa o cómo se aplica el dinero que se tiene que para poder, eso es un tema del que vamos a hablar después. Recursos ambientales es parte de ese tema de los elementos, la calidad del ambiente, la calidad del aire, tener suficiente acceso a internet, el suficiente ancho de banda y los artefactos son los documentos y los medios que están en los diferentes sistemas. Así que, por ejemplo, muchos de la educación transversal y el material que se utiliza a veces estandarizan o generalizan a los niños en el mundo global. Entendiendo el ecosistema, ¿cuáles son los puntos que ustedes piensan que son más poderosos para poder desencadenar un cambio en los sistemas, un cambio positivo en los sistemas? Ustedes dijeron los paradigmas y están en lo correcto. Mientras más se muevan hacia la izquierda, más van a tener claro la información sobre cómo poder realizar un cambio. Si pensamos en cómo se hacen, cómo se cambian que aquí en contrato, cómo se diseñan los programas, todos estos temas. No estamos diciendo que las cosas y los elementos a la derecha no son importantes, obviamente sí, son absolutamente no solamente importantes, sino necesarios para lograr nuestros resultados, pero toma eh, time, mucho tiempo y energía para poder lograr suficiente dinero para construir, reconstruir parques, programas, y aun cuando lo tenemos, a veces tienen un efecto replicador y es mucho más estratégico el compartir la información que aparece hacia la izquierda, es decir, los paradigmas que traen inmediatamente aspectos que pueden cambiarse desde un inicio. Y ahora tengo algo para ustedes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué categoría de los puntos de apalancamiento se utiliza más en sus intervenciones y para el cambio? Vamos por favor a la votación. ¿Qué categoría de puntos de apalancamiento usted piensa que la mayoría de las intervenciones utiliza para hacer un cambio en sus estrategias? Debe seleccionar entre elementos. El segundo es estructuras y el tercero es paradigmas. Estamos esperando que nos lleguen unas cuantas más respuestas antes de ver los resultados. Aquellos de ustedes que votaron por elementos están en lo correcto. Las investigaciones han encontrado que la mayoría de las estrategias e intervenciones aún tratan de enfocarse en los elementos, los recursos humanos, financieros y por lejos las intervenciones se enfocan en este tipo de puntos de apalancamiento. Por eso es que tal vez puede ser que muchos de nuestros proyectos, sistemas de intervenciones, sistemas y ecosistemas no logran todo lo que podrían. Así que el punto de este marco de puntos de apalancamiento es hacerlos pensar en que hay un espectro más amplio que incluye la parte izquierda para poder comenzar a diseñar las estrategias que tengan el capaz de transformar los ecosistemas. Y tenemos una página con información rápida para que puedan revisar con respecto a todas las definiciones de cada una de las partes y también preguntas específicas y ejemplos que se pueden hacer al respecto de cada área. Esto puede ser de mucha ayuda y para el entendimiento del ecosistema. Así que
Ahora debemos considerar quién y qué puede contestar sus preguntas. Primero, padres y cuidadores, ellos son los que tienen información y van a ser afectados por los resultados. También los easy providers, como los proveedores de servicios directos, los líderes, los de las fundaciones, las ONGs, y los líderes comunitarios son esenciales cuando usted quiere entender su ecosistema, así como las bases de datos existentes, los reportes y los registros. Así que yo diría que los padres, cuidadores y los proveedores de los servicios tienen mayor conocimiento acerca de cómo funcionan los ecosistemas porque lo ven de primera mano todos los días. Así que si quiero entender un ecosistema, yo me aseguro de que esas dos perspectivas siempre se están incluidas, porque esto te va a dar una perspectiva bien informada de lo que está sucediendo. Vamos a continuar en cómo hacemos que la información recabada tenga sentido. Tenemos un sistema, usted preguntó cuáles son las mentalidades que se tienen, cuáles son las políticas que ayudan o no, qué procesos ayudan o no. Todo esto es parte del marco conceptual. Cuando pensamos en cada parte, pensamos en una cantidad de información y todas las personas tienen mucho que decir, en especial los que lo ven todos los días y son afectados por esto. Los datos son de mucha ayuda, las personas tienen que entender y informar las acciones y la información. Así que tomemos nota para entender todo esto y recolectar sobre los ecosistemas. No solamente esto puede informar su estrategia, sino buenas, nuevas preguntas que usted tenga sobre su ecosistema. Mientras más aprende, se da cuenta que hay más por aprender. Y eso puede ajustar sus límites y cambiarlos a lo largo del tiempo. Entender que hay diferentes dinámicas que suceden, que tal vez requieran que se expandan los límites de alguna manera. Teniendo esto en mente, vamos a hablar de algunos pasos para que esta información tenga sentido. La primera parte es planificar con quién se va a vincular para recolectar y verificar toda la información recolectada. Hay muchas formas participativas de hacerlo. Las personas pueden trabajar en pequeños grupos, es decir, por ejemplo, yo he tenido personas que imprimen datos en pequeños pedacitos de papel o en pequeños notitas que tienen pegamento, se pueden poner como etiquetitas y se puede preparar a las personas por cada área. Practicamos con juegos donde ponen como si fueran golosinas, que aparece como las etiquetas. Es excelente para aquellas personas que han tenido mucha experiencia para poder organizar la data y la información. Como lo hagan, lo más importante es que lo hagan de la forma más participativa, porque eso lo va a llevar a las personas a que se vinculen al proceso, se comprometan y, y tengan esa confianza participativa. ¿Cuáles son las formas de hacer el mapeo? El mapeo tiene que ver con identificar relaciones entre los ecosistemas y los temas y las mentalidades, las metas, las políticas, todo de lo que hemos hablado y cómo estos trabajan juntos para afectar los resultados. Como ven, el mapeo también puede ser un proceso participativo donde las personas están directamente vinculados, entendiendo cada relación que existe. Hay diferentes enfoques de mapeo aquí para mapear las diferentes relaciones y los ecosistemas. Hay dos enfoques que yo usualmente utilizo. El primero es los diagramas de causa. Estos pueden ser hechos con los participantes. Muchas veces descansan en una persona para que lo junte toda la información. Usualmente están enfocados en la retroalimentación y buscan las variables que afectan la situación. Se enfoca principalmente en esos bucles para poder entenderlos, con esos ciclos para poder entenderlos mejor. Y también están centrados en un sistema centralizado y se verifica cómo las variables afectan la situación. Pero también hay un sistema participativo. En este sistema, los mapas pueden contener toda clase de conexiones y también esos ciclos de retroalimentación y se pueden poner bastante grandes.
por lo que un submapa puede permitir el mejor entendimiento de la información. El análisis nos lleva a las redes, los principios, el entendimiento de las relaciones y cómo pueden encontrarse puntos de aprovechamiento. Así que con esto en mente voy a describir los primeros aspectos importantes para utilizar y aplicar estos puntos de apalancamiento en los sistemas. Primero, tiene que convertir los temas del sistema en variables. La palabra variable suena muy técnica, me doy cuenta de eso, pero la estoy utilizando aquí porque ustedes van a ver eso mucho cuando ven la literatura y es importante que ustedes puedan utilizarlo aún cuando yo sé que a veces se escucha como muy técnico. Este es un ejemplo de un tema como lo llevamos a ser una variable para poder hacer lo que necesitamos. Aquí tenemos como decimos que necesitamos más personas en el campo porque tenemos escasez de personal calificado en SES. Y la variable sería entonces los números del personal calificado que puede cambiar, subir y bajar a lo largo del tiempo. Y también las intervenciones, pueden ser aspectos tangibles, como puede ser el personal, el agua, pero también puede ser intangible, como las metas, las prácticas. Y hay que notar que toda la información que usted recoge sobre este ecosistema no necesariamente se pierde cuando usted lo pone en una variable, porque se pueden poner notas de cómo la variable se demuestra en su ecosistema. Eso es como para que se pueda entender en una subnota. Las variables en sí mismas son como sustantivos, suben y bajan. Y como entonces llevamos los temas a variables, tenemos que pensar en cómo se conectan las variables entre sí y cómo se relacionan. Esto es un ejemplo. Aquí está la variable sobre los negocios en Easy Easy y los márgenes de ganancia. Bueno, las márgenes de ganancia en un negocio nos lleva a pensar en los salarios que se pagan a la fuerza laboral, porque afecta directamente la ganancia, el estrés, la sensación de estrés, de que te sientes abrumado absolutamente, experimentado en la fuerza de trabajo de Easy Easy. Pensamos, por otro lado, que necesitamos retener al personal ¿cuál va a ser la retención del personal en campo? Hay personas que, por ejemplo, piensan que lo opuesto demuestra cómo funcionan las relaciones. Hay otras personas que utilizan el más y menos, es decir, manos es que es igual, menos es que es opuesto. Pero recordemos que en especial cuando estamos usando un sistema de más y menos, no quiere decir que la variable es buena cuando es más y es mala cuando es menos. Eso simplemente está hablando de cuál es la naturaleza de la causa y de la relación con el tema. Por eso, y queremos saber en qué dirección nos estamos abordando. Muchas veces queremos eliminar la confusión, nos parece confusa. Pueden utilizar, algunos utilizan colores, así que vamos a hacer otra verificación de otro video. Va a haber otra votación en un segundo. Aquí tenemos dos variables. Una es el monto de, espero que puedan ver la pantalla. El tema es el monto de la ganancia adicional en los negocios Easy Easy y lo que pueden ganar de las tarifas que se tienen a la mano. Y sería entonces una variable, sería la densidad de la calidad de las configuraciones Easy Easy en los lugares de bajo y se refiere a los lugares donde las familias primariamente descansan o más que nada se valen sus ingresos basados en subsidios.
Las respuestas a la votación son anónimas. 5 segundos más para responder. La mitad de ustedes dijeron que están en la dirección opuesta, están en lo correcto, piensen en esta circunstancia. La mayor cantidad de ganancias que puedan recibir por parte de las personas que pagan el servicio y las tarifas subsidiadas, que son usualmente más pequeñas, obviamente esto va a causar que van a tener mayores ganancias en sitios donde las personas principalmente tienen sus ingresos de subsidios. Estas áreas no van a tener tanta ganancia. Por eso el incentivo puede ser no ubicarse en esa área, dada la posibilidad de las ganancias que puedes tener en tarifas en otros lados. Esto sabemos que está pasando bastante en el mundo y demuestra las inequidades, cómo pueden exacerbarse por este tipo de temas como las fallas en los mercados y en los negocios de Easy. Así que a medida que exploramos estas relaciones, también debemos pensar en los retrasos. Muchas veces las personas comparan una variable con otra y hay como un retraso y lo ponen con esta marquilla. Es decir, por ejemplo, mejorar a las instalaciones de Easy. Y esto va a vincularse con la cantidad de instalaciones Easy, porque toma tiempo construir, a veces años construir. Así que el reconocimiento de que el retraso le va a permitir ver cómo el ecosistema funciona, le va a dar una idea de cómo las cosas pueden ser más complejas, no son relaciones lineales. Ahora que hemos entendido algunos de los diferentes tipos de relaciones y cómo crear estas variables, podemos mapear el ecosistema. Eso nos muestra las diferentes causas de relaciones que afectan sus metas y resultados. Comenzamos pensando en las variables que afectan directamente el resultado que estoy esperando. Hemos buscado los temas y los grupos vinculados y hemos visto las variables y comenzamos a mapear la meta. Luego me muevo al mapeo de otro tipo de variables en el mapeo y aquí está un tip que pueden utilizar. Pueden utilizar en información sobre el sistema porque usualmente las personas hablan de que las variables se influencian entre sí cuando están, así que sí, es importante pensar en esto, pero el criterio crítico de incluir variables en este mapeo es ver si son relevantes para el resultado y si realmente pueden hacer el sistema de cómo funciona el ecosistema para mantener este sistema manejable cuando comenzamos a ver hasta 20 de las más importantes variables y luego decidir cómo quieren expandirla. Si pones demasiadas al inicio puede ser difícil enfocarse, por lo que 20 nos parece un buen número para comenzar y así podemos comenzar a expandir desde allí. A medida que usted mapea las variables, puede comenzar a notar los ciclos de retroalimentación. Son series circulares de relaciones. Hay de dos tipos. Los de reforzamiento, los ciclos de reforzamiento que muestran la amplificación, un círculo que muchas veces es vicioso, se dice, porque va en declive, en espiral hacia abajo y demuestra las conexiones. Usted simplemente sabe dónde está, solamente puede contar la cantidad de O's o la cantidad par de O's, lo pueden ver todo el tiempo.
En contraste, hay otros que nos muestran las restricciones o procesos regulatorios. Y estos usualmente los representamos en números impares. Vamos a ver ejemplos de esto en un ejemplo que vamos a tener en un minuto. Una forma de poder abordar este tema y ver el abordaje de los diferentes ciclos de retroalimentación, es ver los arquetipos de comentarios, tenemos que ver las historias y las dinámicas que usualmente suceden en los sistemas. Es de mucha ayuda hacer referencia a estos arquetipos a medida que se refiere a sus sistemas, porque quieren entender cómo las diferentes variables interactúan entre sí como series de retroalimentación. Aquí podemos poner como un póster en línea como este para ayudarlos a comenzar a entender e identificar cómo todas estas variables trabajan en conjunto en una línea de una historia integrada para afectar las, las diferentes aspectos. Vamos a ver cómo funciona. Voy a ir paso a paso, voy a comentar, a mostrarles como un grupo que estaba enfocado en los temas de ISIS en Estados Unidos hizo ese mapa, pero voy a mostrarles una historia porque me parece que la forma más fácil de entender los mapas de ecosistema y que también modela cómo describirlos hacen las otras personas. Es importante, así que se utilizan historias. Muy bien, comencemos. La meta era mejorar la cantidad de niños que tenían acceso a programas de alta calidad y sí, este grupo estaba enfocado específicamente en familias de bajos ingresos. A través de su conversación de los ecosistemas, se identificó la cantidad de chicos que recibían sistemas de cuidado de alto calidad y programas de ICIS y que cumplían con sus necesidades, que estaban acordes con los tiempos, con las edades, las ubicaciones de estos programas. En esta región no hay suficiente para cumplir con la demanda. Hay una espera de 2 años, las personas están en lista de espera, así que ciertamente hay una influencia que hay que prestarle atención y sabemos que hay algo que está moviéndose en una dirección en particular. Entonces, estos programas están influenciados por la cantidad de fuerza laboral calificada con las habilidades necesarias en campo. Por eso que estos programas tenían estaban al 70% de la capacidad porque simplemente no tenían suficientes para cubrir todos las salones. Habían salones vacíos a pesar de que había tantas personas en lista de espera y eso tenía mucho que ver con el impacto al ecosistema. El número de fuerzas de trabajo en campo queda influenciado por la motivación, por la sostenibilidad y también directamente afecta los salarios, beneficios, porque se le paga a los trabajadores y sí. Esta es una de las principales cosas que se toman en consideración. Así que, y si los trabajadores o muchas veces tienen salarios inferiores en comparación con nuestras áreas, esto tiene que ver con la motivación de continuar o no en esa área. Algo que impulsa los salarios tiene que ver mucho con los márgenes y los negocios y el mercado local. Así que esto puede ir en comparación con otros negocios que logran ganancias de 10 y 12%, porque estos son los más, eh, lo- las líneas de presupuestos mucho más altos y cuando los presupuestos son pequeños, eso tiene recorte. Y eso es lo que pasa en esta región y definitivamente impulsa el decaimiento de los salarios. Para finalizar el ciclo, la cantidad de niños afecta la cantidad de ganancia e ingresos que tienen los negocios. Por eso lo he puesto aquí en uno, porque sabemos que esto va a empezar a crear un ciclo que al final va a llevar al crecimiento o va a inspirar un ciclo que va a ser considerado como vicioso o decadente. Los márgenes de ganancia en Easy tienen que ver entre la tarifa del mercado, es decir, cuánto se le puede cobrar a las familias y el costo operativo para poder brindar servicios de calidad Easy.
Y eso es importantísimo en este sistema. El costo real es 3 veces más que en el mundo del mercado general, que en el mundo subsidiado. Por tanto, las ganancias son significativamente diferentes. Este déficit, esta falla en el mercado está influenciada por la suficiencia de políticas asegurando las operaciones y sí, sí. Así que, por ejemplo, los mecanismos de impuestos que generan fondos que son designados para las operaciones ICISI y no solamente para darle a las familias para que paguen por su cuidado, y esa es una variable que tiene un gran impacto en el déficit. Para poder abordar las fallas del mercado, se tienen que tener los diferentes aspectos importantes, cambiar las políticas. Esto puede tomar un tiempo para realmente ver cambio en las políticas. Se necesitan procedimientos que afectan este proceso. En esta región, la parte de la motivación es un poco baja en esta variable. Así que cuando hablamos de la motivación, vemos que esto está influenciada por la forma de pensar del público en general, promover el desarrollo de los niños y en particular el valor de la fuerza laboral de Easy Easy. No sé si sucede así en su región, pero ciertamente era así en la región que creó este mapa. La motivación de los diferentes sectores público-privado. A medida que esta mentalidad está presente, también es menos posible que las personas se vean motivadas a mantenerse en estas carreras de Easy Easy. Hacen un cambio entonces y se mueven hacia la parte derecha de la pantalla. Mientras más estas mentalidades estén presentes, los márgenes de ganancia continuarán reforzando la misma mentalidad. En América, el valor queda impactado significativamente por las ganancias, lo que lleva a otro ciclo de reforzamiento que lleva a que las ganancias nos lleva al segundo ciclo de reforzamiento. Esta porción es revolucionaria para aquellos que estaban trabajando en esto. No habían pensado en estas dinámicas anteriormente y por qué era que les costaba tanto tener los suministros necesarios. Esto fue de mucha ayuda, poder ver que el segundo ciclo de reforzamiento incluía temas que ellos no estaban observando. Pero esto no era todo. El grupo descubrió que las ganancias de Easy Easy estaban afectadas por el modelo de negocios de la economía de escala, es decir, en términos de redes de negocios, tener que tercerizar para hacer tareas y como parte de la entidad organizativa, como modelo de negocios, están impulsados por el déficit entre la tarifa del mercado y el costo operativo. En esta región que creó el mapa, las economías de escala tienen servicios que comenzaban a surgir y se veía claramente la relación entre los márgenes de ganancia. En el segundo ciclo, el grupo identificó que el fortalecimiento de la coalición y las redes para construir poder podían hacer cambios en Easy Easy y motivar a los oficiales hacia el sector privado. Eso comenzaba a formarse, pero ya comenzaban a ver estas relaciones y el efecto opuesto que podía tener en la mentalidad Easy Easy y también mejorar la motivación. Los resultados en una mentalidad cambiante que afecta la motivación para unirse a esos esfuerzos para Easy Easy. Este es otro pequeño ciclo donde vemos mientras más hay progreso para poder cambiar y mejorar la mentalidad, más van a identificar o a experimentar las redes o las conexiones. Está influenciado por el estrés, el desgaste que tiene que ver con la cantidad de personas calificadas en campo.
También eso tiene que ver con todas las dinámicas que surgen en esos programas. Este es el último, el ciclo 5. Así que el grupo ha invertido mucho tiempo creando este mapa, involucrándose con los insumos desde diferentes perspectivas, los proveedores, los líderes, la comunidad, los líderes comunitarios han hecho investigaciones en la región para crear este mapeo. A medida que lo creaban, se verificaba con las personas que estaban brindando los insumos. Entonces, no solamente fueron, lo hicieron y dijeron buen trabajo, sino que se lo mostraban a muchas personas para recibir su retroalimentación. Con esto se ajustó y se refinaba a lo largo del tiempo. Cuando se crea su mapeo de su ecosistema, hagan lo mismo, por favor. Y lo que ustedes hacen puede ser considerado un borrador y a medida que usted consulta, cuando usted tiene el mapa, analízalo y enfóquense en los aspectos que pueden influir en el diseño de la estrategia, como analizar todos los ciclos y priorizar los puntos de apalancamiento. Hola, antes de que continúes, hay una pregunta de aclaración que pienso que tal vez deberíamos abordar específicamente sobre el mapeo. Rápidamente voy a leerla. Hay muchas preguntas acerca de cómo los ciclos de causa a raíz se vincula con el análisis causa raíz que conocemos de la cola de pescado. ¿Cuál es la diferencia? Sí, lo acabo de ver. Hay un pequeño error. Hay una parte donde dice B4, no es B4, es R4. Los ejercicios de cola de pescado y análisis de causa raíz son importantes para encontrar los puntos de acalentamiento. Son similares a esto que les he compartido. Me parece que es de mucha ayuda para generar muchas variables o temas. En este diagrama, estas causas raíz se unen entre sí para ver cómo funcionan. Así que lo veo como un proceso de dos pasos. Eso permite hacer, tener más riqueza y cómo funcionan las causas raíz en vez de verlas como independientes o en silos. Y ya se corrigió. Este es un buen ejemplo del mapeo, para ser honesto. Lo que pasa siempre es que usted crea el mapeo, las personas lo ven y usted lo modifica basado en lo que le dicen. Yo creo que hay preguntas de que también surgieron que tienen que ver. B es, B se refiere al balance, los que regulan o que van cambiando lo que pasa en el sistema. Se trata de los ciclos de balance. Y los R son los de reforzamiento, crecimiento. Lo que pueden ver aquí es que hay muchos ciclos de crecimiento, lo que hace que se amplifica la situación. Vamos a continuar con el análisis. Hay muchos consejos con respecto a cómo abordar los diferentes arquetipos. Hay diferentes recursos. Disfruto de verlos y está en la hojita que les dejé el enlace. Hay análisis. Vemos por los sistemas participatorios de mapeo
cuando vemos las variables hacia arriba y hacia abajo desde el punto, desde una perspectiva focal, ver las variables hacia arriba y hacia abajo como una cadena de causas. Podemos encontrar variables que tienen mucha información relevante en las conexiones permanentes. Se ven las variables como una red, como una corriente de influencia, de alta influencia, y cómo este puede brindarle fuentes para el cambio con recursos adicionales que les he puesto recursos sobre esto adicionales que pueden revisar. También los análisis de causa también se hacen y estos son los que cambian la mayor cantidad de cambios. ¿Recuerdan que al inicio les dije que los paradigmas son lo más esencial o lo más fácil para poder crear cambios? Bueno, cuando analizamos un mapeo, vamos a ver variables de alto y bajo nivel utilizando este mapeo solamente para entender cuáles pueden ser los lugares donde tenemos que prestar mayor atención. A veces lo hacemos con colores basada en su nivel de aprovechamiento para que todos lo veamos fácilmente. Bien, practiquemos el análisis de este mapa. Aquí tenemos tres variables del mapa que acabo de describir que se benefician según la cantidad de personas y la coalición de personas que te están incidiendo para las soluciones easy. Entonces, ¿cuál de estas variables puede considerarse como los puntos de apalancamiento más importantes? Y aquí tenemos nuestra última votación. ¿Cuál de estas son los puntos de apalancamiento o aprovechamiento más poderosos? Los salarios, beneficios pagados a la fuerza laboral easy, el número de trabajadores calificados en el campo, la fuerza de la coalición y las redes de construcciones de poder y en las incidencias para soluciones sistemáticas SS. Veo que hay personas que están poniendo sus respuestas en el chat. Diez segundos más. Y mientras esperamos las respuestas, Emily, quiero leer unas preguntas de aclaración. ¿Cómo diferenciamos las variables del monitoreo? ¿Cómo sabemos que son las adecuadas que involucran o algo que tal vez hace que es un mapeo aunque no sea evidente desde el inicio? ¿Cuándo deberíamos utilizar cada sistema mapeo? ¿En qué momento? Identificación de variables visibles son buenas preguntas acerca de todos estos puntos de apalancamiento para asegurarse de identificar y de impulsar a las personas a pensar en cosas que son intangibles y tangibles. Esa es una forma de identificarlo. En términos de la medición, todo puede medirse a lo largo del tiempo. Las personas utilizan el análisis de diagrama causa-raíz, el sistema donde se pueda cuantificar y medir. Y eso es parte del proceso de tratar de hacer, es casi como aplicar un instrumento de evaluación. Cuando utilizar los ciclos de causales, eso dependerá del equipo con el que está enfocado, qué tipo de recursos tiene disponibles. Y hay pros y contras para cada lado. Les alentaría a que pudieran completar y ver la información que está en la parte inferior con enfoques para decidir qué es lo más importante para su contexto particular. Y ahora vamos a ver lo que las personas contestaron. Muy bien, es importantísimo. Esto, la forma como se beneficia los salarios y la fuerza de trabajo
va a tener un impacto en las otras causas estructurales del mapeo. Es similar de poner, como les decía, agua en la llantita que tenía un chillido y esta va a tener consecuencias porque va a disminuir la motivación del sector privado para abordar los temas. También puede crear un efecto de de rebote una situación que ha sucedido en la región que dice que mapeo, donde estaban utilizando esto para poder entender los niveles de conciencia de las personas, cómo se comunican y cómo comunican mapas como este. Desafortunadamente para muchas personas, estos ciclos causales parecen más, no se ve como algo útil, parece como si fuera un plato de espaguetis y puede sentirse abrumado. Cuando yo le muestro el mapeo a las personas, utilizo una historia animada, como lo hice con ustedes, paso a paso, o preguntas, funciona bien para equipos internos o personas que ya tienen información, pero puede ser muy abrumador para la audiencia externa que no está tan familiarizada con estos temas. Así que para tener información general, es importante tener una regla más clara, reglas para establecer los resultados. Esta es una imagen del grupo que creó el grupo. Eso ayuda a que las personas comiencen a pensar en las dinámicas y comenzar de los ciclos de retroalimentación hacia algo más manejable. Para mí es una puerta de salida. Habla de lo que han aprendido en el grupo, cuando están emocionados, interesados en vincularse a los diferentes equipos. Y una vez que están parte de los diferentes equipos, pueden desarrollar sus capacidades para entender en una forma más amplia escala, pero es como una forma de que comiencen a vincularse a este tipo de iniciativas en que se sientan desanimados. Así que equilibrar la complejidad con las cosas esenciales son importantes cuando se explican las dinámicas más complejas, utilizando esto como un sector para continuamente construir las capacidades de personas y sus sistemas. Parece algo mucho más complicado. Recapitulando, tenemos una afectación de resultado para poder, hay que hacer preguntas, hay que poder entender las condiciones y que la información haga sentido para poder entender los diferentes puntos de la estrategia. Y los voy a dejar con Rebeca ahora para que tengamos la discusión y tomaremos preguntas. Muchísimas gracias, Aaron. Eso fue excelentemente puntual. Yo a mí me pidieron que reflexionara acerca de lo que habló Aaron y nuevamente soy Rebeca Jeta y yo estoy en Sudáfrica en el Departamento de Educación. Soy asesora de SD y tenemos una plataforma con más de tanto a lo largo del país con una ambición de lograr hasta 1 millón de niños. Es un sistema ambicioso que espera tener grandes cambios para reflexionar sobre y aterrizar algunas de las herramientas y métodos que él mencionó y también descritos en sesiones anteriores de la perspectiva de intervenciones en países de ingreso medio y bajo. Vamos a comenzar por esto de que, cuáles son el tipo de cosas que tenemos en lugares sencillos y cómo utilizar el sistema para tomar decisiones. Como un tema de valor, no se llama, no, no se llama de la manera que muchas veces se empiezan las intervenciones y por eso hay que considerar todas las interrelaciones y dinámicas que pueden impactar el éxito. Eso para poder responder preguntas como, ¿le pusieron el nombre correcto al problema?
y utilizando nuevamente, entendemos el problema como hablábamos en la metáfora de la ruedita que tiene un chillido y entonces hay que entender un poco más. Se utiliza el pensamiento sistemático para entender las fallas que puedan suceder y disminuir la calidad de las intervenciones en el salud. Algunos de nuestros sistemas están en un sistema donde se establece una teoría, un marco teórico, la teoría del cambio para diseñar la intervención para poder entender que tenemos que diseñar, cuándo tenemos que hacer cambios y cuándo tenemos que hacer designaciones diferentes para poder también brindarle información a oficiales y a agencias gubernamentales. Cuando comenzamos a hacerlo en el tema de los operaciones europeo y analizar los sistemas gubernamentales que tienen que ver con el aspecto regulatorio de sobre el financiamiento, la política y las regulaciones de seguridad, lo que vimos es que estos sistemas no facilitan se refieren a la calidad. Los programas de FD no automáticamente se automejoran solo porque los mecanismos están establecidos y dicen los menores. Hay una divergencia entre los resultados de las políticas y lo que hicieron en el campo una vez que se da la implementación. Cuando trabajamos con el papel, materia de sistemas y los como los sistemas económicos, los psicosociales pueden influenciar estos ecosistemas y al final el resultado es el que ya sabemos que es un sistema, se desarrolla autoestado. Pero tal vez no estamos tan claros en la dinámica para poder evitar que muchas veces hay dinámicas que evitan que se logren las metas. Vemos en Sudáfrica que hay una naturaleza informal de amplio nivel en muchas comunidades, con efectos cuesta arriba y cuesta abajo, desde el punto de vista regulatorio. Esto crea un reforzamiento. Esto es porque la mayoría de las personas en las aldeias se vinculan con los sistemas, construyen desde una perspectiva de formalidad. Hay entonces, viene el sistema que pues, creativo y que los programas pueden, pueden luchar para formalizar y mejorar el sistema basado en cosas que han podido ayudar en las funciones centrales en los sistemas regulatorios y en el mundo real donde SD se encuentra en las comunidades. El pensamiento del sistema es pensar como la ONG que tiene altos niveles de fragmentación y dinero para poder cubrir demasiados aspectos de los diferentes estados miembros. Eso se refiere mucho a aspectos muy amplios, incluyendo las políticas. Y eso también es importante entender lo que se requiere para, con respecto a cerrar la brecha entre sociedades y políticas. Es el fin de las políticas. Por eso, la entrega completa debe ser organizada como una cadena de suministro de, de ingeniería, es decir, que la comunidad completa pueda tener acceso. Luego comenzamos a pensar y los alentamos a prestar atención al valor de lo que está creándose, el mantenimiento de la sabiduría de la intervención y expresiones. Y esto tiene que ver con un enfoque base. Es importante porque eso también apalanca los aspectos más importantes que impulsan no solamente a a las mujeres, a las personas que tienen que aprender, a las comunidades y a muchos,
de cómo el día a día y las formas tan diversas de las actividades económicas. Así que, rápidamente, ¿cómo lo llevamos esto al plano gubernamental también? Muchos de ustedes habrán eh, experimentado estos temas de ADN, del aspecto de las soluciones, los fondos, las políticas, la legislación. Pero si nos sentamos en la complejidad de estos diagramas, las entendemos claramente que se requiere abordar con humildad, entender qué y cómo los sistemas juegan un papel y los sistemas sociales y culturales y el conocimiento de los sistemas de poder y cómo se encuentran. Estos son sitios que llevan a los gobiernos a entender más cómo pueden, qué más pueden tener de las consultas en Sudáfrica y el entendimiento es que hay unos programas de SD, los que trabajamos con los clientes durante el último año, lo que la estrategia nos dice es que ahí se busca todas las personas que puedan tener algo que aportar para la solución, no solamente, sino también comunidades, familias y en especial el reconocimiento del acceso a las y poder cerrar las brechas, porque se requiere eh, diferentes información entre los ciudadanos, el aspecto tributario y también poder construir servicios de la nada para poder saber exactamente cómo se puede poner en el sistema para poder brindar forma adecuada y inevitarle las soluciones que se desean. También trabajando con y lo dijo él muy adecuadamente, tiene que ver con el poder de los modelos mentales y los mindset, las mentalidades de los que están en los sistemas. Y esto puede verse muchas veces, incluso como de botella, pero hay la creencia que no se necesita tanto porque la educación se da fuera ya y hay muchos modelos que no son saludables en, en los gobiernos y muchas veces los capitalistas que quieren invertir en las escuelas, pero no en las edades tempranas. O también los modelos mentales con los que tenemos desafíos que la educación no puede brindarse en ambientes informales. Son modelos mentales que son procesos significativos cuando hablamos de sistemas y tiene que ver, como lo vemos en el chat, y lo vemos que son los más difíciles de abordar y de mucha ayuda que sería poder abordarlos. Hay una información, observación final. Una de las cosas que hemos visto cuando estamos en los sistemas es cómo podemos utilizarlo como una herramienta de construcción de consenso donde nos damos cuenta que las acciones son una es mejor que la otra o porque esta política es mejor que la otra los sistemas, el pensamiento de sistemas y estos diagramas de causalidades lo lleva hacia atrás, hacia adelante para describir qué está pasando y una también los europeos ayudan desde el inicio a tener los debates en términos de qué es lo que se requiere y cómo establecer las variables. Y esto describe cómo el sistema funciona realmente. Esto es poderoso porque ayuda a que se pueda tener una lista de eventos y desde allí tener un consenso de cómo podemos efectivamente intervenir. Desde ese punto de vista, entonces, rápidamente quiero compartir a dónde hemos llegado como grupo global y para construir estos diagramas. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Espero que puedan ver mi pantalla. ¿Lo ves? Eso nos lleva a lo que nos estaba hablando Erin anteriormente.
y los sorprende cómo pueden estos detalles influenciar el mapeo. Tengan en mente que estos son meses de trabajo. Otra cosa que también podemos tener en mente es en este tipo de diagramas, es que lo que usted puede hacer es agrandar ciertos aspectos para poder entender, por ejemplo, la estructura, cómo se vincula con las mujeres. Esta es la esencia que muchas veces está subyacente en todo lo demás y pueden adaptarlo en su país, en su contexto y ver si estas variables, estos cursos de estas relaciones realmente pueden vincularse en una variedad de diferentes contextos o si pueden simplemente agrandar un área particular del mapa como políticas y recursos que tengan que ver con el aspecto del género, altamente interactivo y te permite a tener diferentes elementos y luego se determina que puedes remover, adicionar o ajustar a tu contexto. Y solamente quería compartir esto con ustedes. Yo no quiero abrumarlos, lo que quiero es mostrarles que esto es lo que hemos estado trabajando por mucho tiempo y va a estar disponible. Esperemos que en el próximo mes, más o menos, para que puedan verlo y trabajar y adaptarse y hacer el suyo propio. Así que yo quisiera, pudiera poner de vuelta el mapa. Alguien dijo cómo es una plataforma que se utiliza para hacer muy amigable al usuario, es gratuita y también es para diferentes, es una herramienta bastante útil. También pueden utilizar códigos de colores para las variables que significan diferentes cosas, recursos, políticas, desarrollo económico, porque ayuda que pongamos a las piezas del mapeo juntos y veamos cómo interactúan entre sí. Yo lo utilizo código de colores de diferentes formas, puede ser para poder diferenciar las variables, diferentes mapas, en diferentes perspectivas, puntos de apalancamiento, que pueden ser controlables, cuáles sí, cuáles no, hay diferentes tipos de pensar y visualizar estos mapas. Y bueno, no lo vi, o no lo mostré hoy porque eso es un nivel 2.1, pero como es sumamente importante, similares a otras plataformas que están allá afuera, para vincular a las personas y que entiendan los diferentes patrones del mapeo. Yo creo que lo interesante es también de lo que usted está diciendo de estos sistemas es que cuando tuvimos un taller en Tanzania, teníamos personas de diferentes países, totalmente países de ingreso. Y ellos nos ayudaron a poder entenderlo de forma muy profunda, el tema de en particular para nosotros que vemos el tema de políticas de género y el sistema y el mapeo sistemático, ¿cómo podemos vincularlo? ¿Cómo enfocarnos en la voz del niño? Porque el niño muchas veces no está en el taller. Y nosotros, como dicen ellos, el género, este es como el hacer el lobby para los niños. Es como la persona que hace cabildeo para los niños. Es siempre tener la voz del niño y la perspectiva en el centro del mapeo que hacemos en nuestros sistemas. También quiero regresar a una de las cosas que vimos previamente porque hay una de las cosas sumamente interesantes en cuanto a los retos que tenemos en el sistema cuando le presentamos esto a las personas.
cuando se los presentamos, las personas tienden a pensar que es demasiado, que es muy complicado. Una de las cosas que nosotros decimos es que, bueno, eh, estamos tratando es de abordar y internalizar las complejidades y simplificarlo, porque muchas veces podemos terminar con soluciones que pueden ser no las adecuadas. Por eso es tan importante establecer un balance entre el entender la complejidad y mantener la información accesible y hasta cierto punto simplificada. Yo, hay personas que muchas veces hablan acerca de los diferentes modelos de experiencia y hay que tomar las cosas poco a poco. Es como un andamiaje. Cuando las cosas son muy complejas y las personas no conocen de esto puede simplemente desalentarlos. Pueden tener demasiadas dudas para abordarlo y pensar que no funciona. Así que yo creo que hay grupos donde el enfoque de relación es trabajar en el desarrollo de capacidades, que se sientan cómodos, que pueden a ver los ecosistemas en forma diferente, las relaciones de forma diferente. Eso toma tiempo. Yo veo grupos que les ha ido muy bien, pero y pueden ajustar la forma de comunicarse de manera que todo el mundo le resuena, pero eso se mueve hacia el punto donde podemos entender mayores complejidades, sistemas más complejos, mapeos complejos y también los ciclos de, de retroalimentación más complejos. Muy bien. Chicas, nos quedan 10 minutos, pero tenemos preguntas sumamente excelentes y me gustaría tener respuestas rápidas de ustedes. Por favor, vamos a hacerla muy rápido y respuestas bien al punto. Si nos pueden dar un ejemplo rápido del mapeo, primero, quieren aplicar las conexiones entre las bases de intuición y qué es lo que más tiene sentido para poder entender las relaciones entre las conexiones. ¿Cuáles son las otras herramientas que pueden ser utilizadas? Vamos a comenzar por aquí. ¿Qué hacer con los hallazgos? Bueno, los hallazgos pueden utilizarse para poder crear mayor conciencia en esos modelos mentales de los que hablaba Rebeca, pero también pueden utilizarse para informar las estrategias en términos de dónde es mejor intervenir y qué marcos conceptuales deben aplicarse para cada ecosistema. Debe confiarse o descansar en la investigación, ciertamente. Esa es una parte sumamente importante de la diagramación de los ciclos y también los reportes de evaluación y otros que puedan brindarle datos para su ecosistema y saber en qué enfocarse. Yo los aliento porque esto ayuda a crear un mapeo que es mejor y que resuene con las experiencias de las personas de mejor manera. Las pruebas de las relaciones, sí, sin duda. Muchas personas quieren traducir los diagramas hacia otro sistema o modelos de dinámico más formales o que puedan ser probados a lo largo del tiempo y ese es un paso que pueden elegir tomar, pero muchos simplemente lo mantienen como ciclos de causas y modelos mentales. Hay diferentes formas dependiendo de sus necesidades y sus metas. ¿Qué hacer con los hallazgos? Bueno, yo creo que para verlo en diferentes niveles, nosotros encontramos que muchas veces la forma de pensar y de decirlo en la conversación, porque muchas veces los donantes se interesan mucho en los cambios en los sistemas, ellos quieren estar detrás de las intervenciones, así que
Se puede mostrar un análisis robusto de cómo funciona el sistema. Puede ser muy bueno para su contenido y sus donantes potenciales y también para que los donantes piensen más en la importancia de este sistema en términos de los fondos. Y sin entrar en más detalle, cuando pensamos la juxtaposición de los modelos mentales del papel, la organización puede ponernos a pensar que nosotros podemos lograr estos nuevos y fantásticos programas de ICD, pero apoyar a los padres a que puedan construir ese conocimiento y entender sus roles y la importancia del aprendizaje. Nada realmente va a cambiar hasta que eso no se logre, sin importar cuántos programas, si los padres no los querían. Ese es un ejemplo de por qué tomamos los hallazgos para influenciar cómo tener una estrategia y cómo asignar los recursos. Y también absolutamente, cuando alguien hablaba de la investigación, ciertamente lo que dijeron acerca del proceso participativo. Y una cosa a la que tengo mucha curiosidad es que hay que llevar el mapeo a las comunidades donde trabajamos y elevar las voces de aquellas mujeres y personas que están involucradas en los programas de SD, todo el sistema de mapeo y tratarlo tan importante como la investigación empírica. Quiero responder que está, a una pregunta que está llegando. Les decimos a los gobiernos que la calidad en el desarrollo de la infancia temprana tiene que ver con los recursos y las comunidades y tenemos que impulsar a los gobiernos de que cambien su forma de pensar y aclarar la información necesaria basada en las necesidades que vienen, la información que proviene de las familias. Había una pregunta con respecto a cómo se pueden poner mapas de diferentes temas. Yo les mostré uno de un tema muy específico. Usted puede poner mapeo de diferentes metas, resultados, diferentes áreas y unirlos. Estos mapas pueden ser los grandes que ustedes quieran. La idea es saber gestionarlos y navegar en ellos para que sean útiles. Aún el mapa que mostró Rebeca, seguramente había muchos más otros clusters que eran como submapeos que se unían y de esta manera usted crea puentes entre sectores, entre áreas, porque al final del día todo debe estar conectado, así que el entendimiento de esas conexiones puede comenzar a ayudarnos en el trabajo entre sectores, multisectorial que tenemos que trabajar. Un par de preguntas y vamos a los próximos pasos. ¿Cómo se identifican cuáles son los diagramas de causas y cuál es la razón central y que impulsa los resultados? Y también había otra pregunta y también buena que surgió. Bueno, para que la tenga. El punto de apalancamiento es la forma más realística, más realista basado en las circunstancias. Una más. También hay una muy rápida. Dice, ¿puede citar la, la investigación que se refería al aspecto pivote? Sí. Mm, ¿Dónde se comienza en un mapeo para entenderlo? Tienen que ver con qué pregunta quiero responder. Yo empiezo con una meta y comenzamos desde allí. Pero si tienes diferentes preguntas de intervenciones, puede comenzar en las intervenciones y ver hacia arriba y pues abajo cómo se afecta y qué cosas son efectivas y no. Así que depende de su pregunta. ¿Qué está buscando? Usualmente ayuda comenzar en la meta, y de allí seguir hacia las dinámicas que impactan. Los puntos de apalancamiento más importantes son los más prácticos,
Bueno, esa es una pregunta clave. Lo que yo encuentro es que ser capaces de abordar esto a lo largo de todo el marco conceptual nos puede ayudar a construir un momentum para abordar estos temas que son los más desafiantes, como las mentalidades. Ya sabemos, es lo más difícil de cambiar. Y también sabemos que cambiar otras partes de los ecosistemas puede reforzar nuevas formas de pensar a lo largo del tiempo. Así que yo lo veo no como tener una fórmula mágica, sino una colección de temas que se refuerzan entre sí para que finalmente podamos movernos hacia nuevas formas de operación. Así lo veo. No sé si Rebeca tienes otra idea. Bueno, yo refuerzo lo que usted dijo, porque si hay puntos de apalancamiento, a veces son poco prácticos, a veces no son costeables, pero siempre hay una razón para incluir el tema, porque usted puede vincular a los donantes, a los que brindan los fondos, para una travesía de a largo plazo, son necesarios. Muchísimas gracias en el último minuto. Ojalá pueda hacer esto porque terminar el tiempo es súper importante. Así que rápidamente, gracias a Rebeca por esta sesión tan sorprendente. Esto es sumamente interesante. No se olviden de llenar la encuesta si quieren su certificado. Las sesiones de hoy se han completado. Las grabaciones las van a encontrar muy pronto, mañana. Tenemos las 5 y las 6. Son unas sesiones bien interesantes. Las 5 vamos a entrar en modo aplicación. Vamos a escuchar desde la filantropía cómo los sistemas se integran, cómo funciona. Vamos a escuchar por parte de Nancy Mannix, ella es jefe y tiene y patrona de la Fundación Félix. Y la sesión 6 va a tener con el tema de la medición de la actividad y hacer sentido colectivo para descubrir las razones de la resiliencia en la población. Y vamos a tener al alcalde de Pomona, California, a Sarah Mickelson de Nuevo México y Hirokazu Yoshikawa, profesor experto. Debe ser nuestro experto, por favor, entren a las redes. Queremos que todo el mundo se beneficie de estas sesiones en vivo. Mientras más tengamos, más podemos demostrar la demanda, la exigencia y podemos hacer más en el futuro. Por eso, recuerden estar mañana también. Finalmente, recuerden que pueden entrar en la página, continúen la conversación en ECD Connect